Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro sexto espacio abierto para el aprendizaje correspondiente a la semana 3. Bueno, en este caso, pues bueno, vamos a dar continuidad, pues bueno, ahí más que repetir la cuestión de las actividades, responder preguntas concretas respecto a la elaboración, así como también acompañarlos en la revisión de algunos otros recursos que pueden ser de su utilidad para comprender los temas que estamos tratando en este módulo y en esta semana con sus actividades. Bien, pues bueno, recuerden que estamos haciendo en esta semana dos actividades: reconocer investigaciones e iniciar una investigación. Bueno, antes de comenzar, es importante recordar las reglas de comunicación virtual, también conocidas como una etiqueta, donde pues nos plantea tres rubros principalmente. Uno, cómo nos presentamos y nos manejamos en los ámbitos de, pues en este caso de las vías que tenemos, que son las mensajerías de la plataforma, los correos electrónicos y la participación en los foros. Todos ellos deben de darse en función de, pues bueno, presentarnos y dirigirnos correctamente a la persona con la cual queremos establecer una comunicación. Respetar en general las reglas ortográficas, que es el principal medio que tenemos de expresión en esta plataforma, que es de escritura. Y por el otro lado, pues bueno, hacer uso correcto de las palabras, de las expresiones, los enunciados que nos permiten, pues bueno, darnos o expresar nuestros mensajes. En el ámbito de la responsabilidad y los derechos, es importante que no perdamos de vista que estamos obligados a dar cuenta de las fuentes de información que nosotros hemos estado ocupando, revisando para elaborar nuestras actividades. Esto, pues, no solamente para este módulo, sino para desde su módulo propedéutico hasta que termine, y esperemos que se mantenga de aquí hasta que ustedes terminen su licenciatura o algún posgrado. Estas son reglas que pues, son parte de la vida académica y pues esperemos que las puedan aplicar siempre. Bueno, eh, pues bueno, hemos comentado la elaboración principalmente de dos actividades, en este caso reconocer investigaciones. Recordarán ustedes que esta actividad está dada en función de leer tres artículos que se nos muestran a partir de la revisión de una tabla, de un formato en el cual tenemos que responder a algunos aspectos que se dan dentro de la investigación, no solamente el tema, sino la identificación del problema, las ciencias a través de las cuales se hicieron estas investigaciones y pues del argumento que se nos muestra en cada investigación, sobre todo en función de cómo nos aporta o aporta a cada una de ellas la argumentación a partir precisamente de exponer sus premisas. Y por último, pues bueno, cómo estas investigaciones afectan o repercuten en el entorno de cada uno de nosotros, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Sale? Bien, y pues bueno, otra de los elementos que tenemos que revisar por ahí, pues bueno, son las partes de la actividad integradora 6, iniciar una investigación. Recordarán que en este caso, iniciar una investigación, nosotros abordábamos el hecho de que una investigación tiene una serie, una estructura de pasos que deben de ser cumplidos. En ese sentido, pues bueno, es una parte importante entender que pues no solamente es algo que se está pidiendo para esta actividad, sino son elementos que estructuran en general las investigaciones, tanto en su forma de ser elaboradas como después de ser presentadas. Son dos momentos que no debemos de dejar de lado. En ese sentido, pues de manera general, pues nos están pidiendo un documento o un texto que formen parte de una investigación. Por ello, debemos de seleccionar un tema de investigación, ¿sale? Recordarán que esto ya lo hemos venido viendo desde la primera semana. En este caso, por ejemplo, a partir de la semana anterior, hemos venido trabajando lo que es la legalización de las drogas. No podemos abordar todo lo que es la legalización de las drogas. Tenemos que delimitarlo a un tratamiento desde ciertas disciplinas o a un ámbito específico dentro de ellas, que refiere precisamente
puede ser su impacto en la salud, puede ser su impacto social, su impacto en las personas o en alguna comunidad, de tal manera que, por ejemplo, pudiéramos abordarlo desde la geografía, la sociología, la medicina, etcétera. Entonces, si bien el tema, pues es muy general, las ciencias y hacia dónde lo queremos nosotros abordar o explicar, nos permite precisamente eso, ¿no? O sea, que nosotros podamos desde una disciplina argumentar qué conocimiento nos ofrece o podemos nosotros ofrecer a partir de ejecutar esta serie de pasos, aportando nueva información al ámbito en que nosotros hemos solicitado en este caso, bueno, no está solicitado en este caso, que es la legalización de las drogas. Después, plantear una pregunta, un problema de investigación respecto al tema que elegimos. Justificar por qué es importante que se lleve a cabo esa investigación, argumentar cuál es la postura frente al problema que elegimos, indagar en Internet 3 disciplinas o técnicas de investigación desde las que se ha abordado el problema, describir describiendo perdón, de cada una en 4 líneas, formular 2 objetivos que buscamos alcanzar con nuestra investigación, generar una hipótesis respecto al problema y colocar las fuentes de consulta o las referencias bibliográficas que nos fueron o de las cuales partimos nosotros para el conocimiento del tema. ¿Vale? Bueno, ustedes pueden identificar que, bueno, si bien hay un orden en la estructura de la presentación del documento, no debemos de dejar de lado, perdón, faltó conectar un elemento, que pues para partir, para lo que decíamos nosotros en las investigaciones, eh, pues bueno, lo fundamental, antes de ir llenando cada uno de estos elementos, pues desde dónde empieza una investigación. Obviamente, pues comienza desde el ámbito de elegir un tema. Este es el paso número 1, elección de un tema. El paso número 2, pues bueno, es la delimitación de ese tema. Recordando ustedes que es uno de los elementos que veíamos la sesión pasada, su delimitación. ¿Sale? Ese es el paso número 2. Después de delimitar un tema, debemos precisamente saber desde dónde nosotros vamos a hacer esa delimitación, o desde dónde lo vamos a argumentar, ¿sale? En ese sentido, pues el número 2 es indagar, ¿sale? En Internet. Obviamente no es la única fuente, en este caso se nos está pidiendo que indaguemos en Internet. Recordarán ustedes que hoy en día, pues podemos investigar mucha información desde Internet, pero pues si ustedes tuvieran otras fuentes de información cercanas, como puede ser una biblioteca, una base de datos que ustedes pudieran consultar, esas serían otras partes de donde ustedes pueden comenzar su investigación. ¿Vale? Entonces, en este caso se nos pide que indaguemos en Internet desde 3 diferentes disciplinas. Esta cuestión de las disciplinas, recuerden que pueden ser pues ya decididas desde el principio, tomada una decisión desde un principio, desde qué ciencias queremos nosotros elegir, o bien que nosotros conforme vayamos buscando información podamos identificar, ¿sale? No es algo que podamos nosotros dar por sentado que solamente ciertas disciplinas abordan un tema. Podemos nosotros comenzar desde el tema y de su delimitación y comenzar a buscar información y ver qué disciplinas han abordado el tema, o bien ya si sabemos o creemos que hay una disciplina que ya ha abordado el tema, pues bueno, esta puede ser desde un principio abordada. Bueno, en ese sentido, ¿qué hacemos después de nosotros indagar en Internet? Recuerden que después de ello nosotros debemos seleccionar la información, acopiarla, ¿sale? Analizarla, leerla y analizarla, el análisis y ya después elaborar precisamente nuestras fichas, como lo hicimos la semana pasada, nuestras fichas que nos van a permitir hacer un manejo o un uso correcto de esa información. ¿Sale? Bueno, entonces ya que nosotros hemos o tenemos esa información pues analizada, podemos precisamente hacer otro elemento. Es que en este caso, pues, lo que nos vamos a nosotros a enfocar o podemos identificar
es que desde ahí podemos saber lo que se sabe, ¿sale? Es decir, indagar nosotros en Internet, a partir de este elemento, nosotros identificamos qué se sabe, ¿sale? Y desde ahí, cuando sabemos qué se sabe, podemos plantear también otra cosa, qué no se sabe o qué no se conoce. Y en función de saber qué no se sabe, porque no, o sea, si ya conocemos la información que se nos ha proporcionado, entonces es donde viene precisamente el elemento de plantear un problema. Recordarán ustedes que plantear un problema precisamente significa no que sea un problema personal, tiene que ser un problema en el ámbito o en el contexto del conocimiento. De tal manera que la forma a través de la cual se plantea el problema es esa, o sea, dando cuenta de lo que se sabe, pero, pues si ya se sabe, entonces, ¿qué voy a decir yo? Ah, pues lo que no se sabe. Entonces, esa forma de plantear el problema es a través de una pregunta, esto es muy importante, una pregunta que me va a permitir o ser la guía de lo que yo quiero buscar, de lo que yo quiero conocer, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, una pregunta exige ser respondida, exige una respuesta. Entonces, pues bueno, ¿qué voy a hacer yo para responder esa pregunta? Y en ese sentido, pues bueno, si vamos llevando los pasos, entonces, si ustedes se acuerdan, va uno, elegir el tema. Dos, delimitarlo. Tres, las disciplinas desde las cuales yo voy a abordar ese problema, ¿sale? Entonces, ese es el paso tres. Después del paso tres, pues sigue el paso cuatro, acopiar, es decir, tener las fuentes de información. Cinco, su análisis y, y la elaboración de fichas. Y después, ya con ese paso, yo puedo precisamente pasar a identificar qué se sabe, ¿sale? Y también con ello, pues, identificar qué no se sabe, ¿sale? Eso me va a permitir precisamente el plantear un problema, ¿sale? Este sería el paso número 6. ¿Sale? Y ese planteamiento del problema se da, se concretiza a través precisamente de una pregunta de investigación, ¿sale? Esa pregunta de investigación ya nos va a permitir identificar qué hay que hacer, o sea, para una respuesta, no, para dar una respuesta nosotros tenemos que realizar una acción. Por ejemplo, lo que tratamos de ser claros con este elemento es que esto exige una respuesta. Para yo dar una respuesta, tengo que realizar una acción o una serie de acciones, ¿sale? Y recuerden que el planteamiento de acciones es la elaboración precisamente de objetivos, ¿sale? En este caso nos está pidiendo dos. En investigación, ¿cuántos tenemos que plantear? Al menos uno. En este caso nos están pidiendo dos. Esta cuestión no es incorrecto, pero al menos un objetivo, ¿sale? Entonces, el objetivo, recuerden que son acciones en infinitivo que se van a expresar, como lo estuvimos viendo en las investigaciones, que deben llevarse a cabo para responder a la pregunta que tenemos, ¿sale? Entonces, si vamos en el paso 7, este sería el paso 8, ¿sale? Plantear las acciones que nosotros vamos a realizar para responder esa pregunta. Después, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, una vez que hemos precisamente identificado las acciones, ¿sale? Estas acciones, pues, tienen de fondo una respuesta que nosotros queremos precisamente dar. Cuando nosotros generamos esa pregunta, una pregunta, para dar esa respuesta, pues sí vamos a cumplir con esos objetivos. Pero de manera intermedia, nosotros como el hecho de haber revisado fuentes de información, nos permite ya anticipar una respuesta, ¿sale? Y acuérdense que anticipar una respuesta a la pregunta de investigación es esto, la generación de hipótesis. Recuerden que la hipótesis es una respuesta anticipada a la pregunta de investigación, ¿sale? Entonces, ya que nosotros en este momento, pues aquí ya ponemos en la pregunta, en el ámbito del problema de investigación, es la pregunta que nosotros nos estamos generando en función de haber revisado una serie de fuentes de información.
En la parte de acá, nosotros ponemos una posible respuesta. ¿Sale? ¿En qué consiste la investigación? En probar que la respuesta que nosotros hemos elegido es la correcta, ¿sale? Probar nuestra respuesta o nuestra solución al problema. Pero esa parte es como el continuará de nuestro trabajo. En ese sentido, no se nos está pidiendo llegar hasta acá, sino pues que al menos nosotros podemos en un principio plantear un inicio de una investigación, ¿sale? Bueno, de manera intermedia, entonces, ¿dónde quedan los otros elementos que nos faltan? Si ustedes se fijan, los elementos intermedios, o más bien que están implícitos en esta elección de tema, pregunta y respuesta de investigación, es la importancia de llevar a cabo esa investigación, ¿sale? Por eso, pues muchas veces las investigaciones pues parten de entornos donde el investigador siente necesario, siente la necesidad de que se investigue al respecto. Así, pues la justificación es eso, dar las razones por las cuales debe de llevarse a cabo esa investigación, ¿sale? Entonces ahí llevamos el paso número 10, justificar. Y en la parte de la argumentación, ¿sale? Es cuál es tu postura. Y esta debe de permear todos los pasos. ¿Por qué? Porque si tú te fijas o se dan cuenta, si ustedes lo recuerdan, lo primero que tenemos que identificar es que se sabe. ¿Qué no se sabe? Pues nosotros es aquí donde apostamos a que hay algo que no se sabe. Eso es lo que nosotros apostamos. ¿Sale? Por eso es nuestra postura, nuestra posición frente al conocimiento que hay respecto del tema. Entonces, en ese sentido, pues bueno, si bien este es el paso 11, este paso permea todos los elementos a manera de escribirlos. Y finalmente, pues bueno, colocar nuestras fuentes de información. ¿Sale? Bien, ¿se entiende la lógica de la investigación? Alejandra, Héctor, ¿se entiende la lógica de esta investigación o de cómo plantear una investigación? ¿Bien por ahí? Sí, a ver, vamos a ver si es cierto. Díganme, por favor, si bien esto es lo que nos solicita la actividad, ¿por dónde debemos de comenzar? Recuerden que pueden abrir su micrófono o bien pueden responderme a través del chat. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Ajá. ¿Cuál es la lógica, el proceso de una investigación? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Héctor, Ale, ¿por dónde comenzamos? Muy bien, Ale, exacto. Debemos seleccionar el tema. Eso es correcto. Muy bien. Después, ¿qué hacemos? Héctor, ¿qué hacemos después?
se plantea el problema. Vamos a ver, en el segundo, sí, pero acuérdense que hay un paso intermedio. Eso sí es importante. El tema, aquí está implícito otros dos elementos que debemos llevar a cabo, ¿sale? El problema siempre se va a expresar. ¿Cómo se va a expresar el problema? ¿Cómo se expresa? De manera escrita, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se expresa el problema? ¿Se acuerdan? ¿No? Recuerden cuál es, ¿no? Que se habían entendido. A ver, díganme cuál sería el paso siguiente. Si están ahí, siguen ahí, ¿cuál sería? ¿No? Bien, recuerden que en el caso de lo que estamos nosotros haciendo, nosotros vamos a expresar el problema a través de una pregunta de investigación, ¿vale? A través de una pregunta. Una pregunta expresa que se quiere conocer algo y que se quiere saber algo, ¿vale? En ese sentido, antes de nosotros plantear lo que falta por saber, tenemos primero que haber, uno, sí, dado el tema, pero delimitarlo, ¿vale? No podemos abordarlo todo, ¿sale? Entonces, el paso número dos no solamente es acerca del tema general, sino que nosotros lo delimitemos, ¿sale? Después, pues nosotros tenemos que buscar información confiable, ajá, que nos permita abordar ese tema, ya sea que de las disciplinas, nosotros ya sepamos qué disciplinas vamos a abordar, ¿sale? O bien dentro del proceso de la búsqueda de información, nosotros sepamos qué disciplinas lo han abordado. Pero en ese sentido, buscar precisamente diferentes fuentes de información o metodologías que han abordado el tema es el paso número 3, ¿sale? Y pues bueno, en ese sentido nosotros vamos a describir en nuestro documento, pues bueno, cuál es el aporte que hace cada una de esas disciplinas, ¿sale? En ese aspecto, pues nosotros, ¿para qué hacemos eso? Para saber qué se sabe, saber qué se sabe. Y sabiendo qué se sabe, nosotros podemos saber qué no se sabe, ¿vale? ¿Mm? Y ya planteando o sabiendo que no se sabe, esto lo vamos a expresar precisamente a través de de una pregunta, ¿sale? Por eso hay una lógica, un proceso, y es precisamente aquí donde nosotros planteamos nuestra pregunta de investigación, ¿sale? El paso siguiente, pues, es el hecho de que para responder esa pregunta, nosotros debemos de llevar a cabo ciertas acciones,
¿sale? Esas acciones en el contexto de la investigación se llama objetivos de investigación. Dice, formularás dos objetivos o dos acciones, ajá, para que tú respondas esa pregunta que te has generado, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ese es el siguiente. Nosotros ya cuando sabemos o qué es lo que vamos a hacer, de manera también implícita, sabemos o intuimos la respuesta que hay al problema o a la pregunta que nosotros nos hemos generado, ¿sale? Entonces, esa es la hipótesis. Ese es el número 6. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es una respuesta anticipada al problema de investigación o a la pregunta de investigación, ¿sale? Bien. Después, pues nosotros sabemos que implícitamente, ¿sale? En este proceso, nosotros identificamos que ya está el hecho de que esta investigación es importante, ¿sale? ¿Por qué es necesario que esta investigación se lleve a cabo? Pues nosotros como investigadores, pues podemos dar razón, ¿sale? De por qué esta investigación debe de llevarse a cabo, ¿vale? Este es el siguiente paso. ¿Vale? Y pues lo que decíamos es que dentro de esto, pues bueno, se va a permear, se permea todo lo que nuestra investigación, porque somos nosotros los que sabemos que no se sabe, porque nosotros fuimos los que revisamos una serie de información, de elementos, de fuentes de información, entonces podemos saber qué se sabe y qué no se sabe, entonces podemos nosotros tener una posición o una postura respecto a esta situación, ¿sale? Y pues aquí está precisamente implícita pues el paso 8. ¿Cuál es tu postura frente al problema que elegiste? ¿Sale? ¿Qué razones tú tienes para estar a favor o en contra, en este caso, de la temática que has abordado, que en este caso es de la legalización de las drogas? ¿Sí? ¿Qué razones tú puedes ofrecernos en función de lo que ya sabes? ¿Sale? En ese sentido, esto debe de ser expresado. Ajá. Y pues bueno, si bien lo que aquí lo importante no es solamente entender cómo se nos solicita que nosotros llenemos un documento, que lo escribamos, sino en este aspecto, pues bueno, cómo o qué elementos perdón, el orden de los elementos que nosotros tenemos que ir llevando a cabo. Y finalmente, pues bueno, ustedes recordarán que pues colocar finalmente al final de nuestro documento las fuentes de consulta que nos sirvieron precisamente para responder la pregunta que nosotros nos hemos generado. ¿Se entiende? Bien. Este, como ustedes, pues bueno, en el ámbito ya de nuestro documento, pues si bien dentro de la rúbrica no se nos pide que pongamos una carátula, recuerden que pues como parte pues de las buenas acciones que llevamos a cabo dentro de la elaboración de, de nuestras actividades, pues es un buen hábito que nosotros les vayamos poniendo nombre, ¿sale? A estas actividades. Sobre todo nuestros datos que permiten identificarnos como estudiantes, qué módulo pertenecemos y pues bueno, quién debería recibir este trabajo? ¿Sale? Pues en este caso yo soy su asesor virtual, pues bueno, ¿quién es el nombre de su asesor? Entonces, pues bueno, yo les pongo aquí algunos otros ejemplos que si bien nos está pidiendo temáticamente abordar la legalización de las drogas, pues este es el tema, ustedes se darán cuenta. Y los demás elementos que acompañan a esto son sus delimitaciones. Por ejemplo, que sea la legalización de las drogas en México, vista desde las disciplinas, por ejemplo, la economía, el derecho y las ciencias sociales o la sociología. Puede ser sí en México, pero desde las ciencias naturales. Puede ser en México, pero desde las ciencias exactas. Puede ser en México, pero desde las neurociencias. Puede ser en México, pero desde temas o métodos de investigación, ¿sale? O desde sus métodos y técnicas de investigación, ¿sale? Entonces, no es solamente uno.
tener un problema, ¿sale? Sino que en ese tema, implícitamente, nosotros podamos saber, ¿sale? ¿Qué disciplina, o bueno, desde cuál es la delimitación que nosotros podemos ofrecer a ese tema, ¿sale? Después, antes de plantear el problema, recuerden que es importante ¿sale? Saber qué ciencias han abordado el tema que yo quiero trabajar y cómo lo han abordado, ¿sale? Debemos de explicar brevemente cuál es o desde qué, cómo han abordado, desde dónde han abordado las disciplinas ese tema que yo quiero trabajar, que en este caso debe de expresarse claramente qué disciplinas y desde dónde. ¿Sale? Esto me va a permitir, como ustedes se recordarán, en términos generales, todo ¿cómo se llama? Todo este cuadro, su finalidad es que nosotros podamos saber, en este caso, este, la finalidad de abordar nuestras disciplinas es saber qué se sabe, ¿sale? Y sabiendo que se sabe, implícitamente nosotros podemos identificar que no se sabe, ¿sale? Y al saber que no se sabe, nosotros tendríamos ahora sí que generarnos un problema de investigación, ¿sale? Como una ausencia de conocimiento. Ujú. Ese es lo que nosotros queremos tener o partir, o sea, una investigación siempre intenta eso, generar conocimiento, partiendo precisamente de lo que no se sabe y se expresa en el contexto así como un problema de investigación a partir de una pregunta, ¿sale? Entonces ahí tenemos nuestros elementos, ¿sale? Tres, ya podemos expresar aquí cuatro, cuál es en ese sentido lo que nosotros quisiéramos saber al respecto a través de una pregunta. Ujú. Posteriormente, ya que nosotros hemos determinado qué pregunta es la que nosotros debemos que responder, pues lo que sigue es qué acciones tenemos que llevar a cabo, qué acción debemos de llevar a cabo para que se responda a esa pregunta, ¿sale? Y es ahí donde nosotros interviene el ámbito de los objetivos, ¿sale? ¿Sí? Ese es el elemento siguiente. ¿Sale? ¿Cuáles son las acciones que nosotros vamos a querer llevar a cabo o vamos a llevar a cabo para que se cumpla o se dé respuesta a esa pregunta que nosotros hemos señalado? Recuerden que en ese sentido los objetivos van redactados en infinitivo. Por ejemplo, en este caso, este es un objetivo de investigación. ¿Qué quiero hacer? Pues bueno, quiero conocer los factores, por ejemplo, contaminantes del agua del río Querétaro. Yo quiero, por ejemplo, diseñar una estrategia para evitar la contaminación del agua del río Querétaro. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay ya acciones que yo tendré que llevar a cabo para dar respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Sale? Y pues obviamente decíamos que generar una hipótesis ya es regenerar una respuesta a la pregunta de investigación. ¿Sale? En ese sentido, ¿sale? Dice una respuesta a nuestra pregunta de investigación. Dice, este, por ejemplo, aquí, pues que ante la pregunta que nosotros nos podemos generar es precisamente qué respuesta, después de revisado la información, qué respuesta es la que nosotros apostamos que sería la que podemos. Ajá. Y pues está implícito los elementos que nosotros podemos manejar aquí, que es precisamente la justificación. La justificación es dar razón, dar razones, ujú, dar las razones, ajá, por las cuales es necesario que se lleve a cabo esta investigación. Ajá. Y también la investigación debe permearse cuál es nuestra postura, ¿vale? Al respecto de. Entonces, veíamos que la parte de la hipótesis es el 6, ¿vale? Aquí justificar sería 7 y 8.
y no olvidarnos que al final debemos de integrar las referencias bibliográficas. En este caso, pues, yo se las pongo así, sobre todo porque las referencias bibliográficas llevan una estructura, ¿sale? Llevan una estructura en la manera en cómo deben de expresarse. Primero debemos de expresar tanto, pues bueno, los nombres del autor, de los autores, de la fuente de información, el título de la fuente, ¿sale? La editorial, ajá, el lugar, el año, ¿sale? Y pues si es una fuente de información electrónica o digital, pues agregar el link o el sitio de consulta y la fecha de consulta en la que nosotros hicimos, ¿sale? Recuerden que nosotros, pues que pongamos simplemente nuestra liga, eso es incorrecto, debemos de acompañar a nuestras referencias bibliográficas de todos estos datos, ¿ja? Como si fueran direcciones, no solamente electrónicas, sino direcciones precisas que le van a permitir expresar a nuestro, ¿cómo se llama?